Gabriel, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es fácil de responder. Todos los presidentes que llegan congelan el precio de la nafta como una idea de congelar la inflación, y estuvimos 9 meses con los precios congelados de los combustibles y la inflación siguió igual. Así que, por suerte, se ha roto ese mito que teníamos nosotros los argentinos, que si aumenta el combustible, aumenta todo. Eso es falso. Y lo utilizan algunos dirigentes o también algunas cámaras para decir aumentó el combustible y vamos a tener que aumentar una serie de productos porque son transportados. Y en realidad está todo transportado, hasta nosotros nos transportamos. Pero eso ya tiene una incidencia dentro del producto. ¿En cuánto incide la logística en el precio de un producto? Muy buena pregunta, porque nosotros lo hemos analizado para poder explicar y que deje de ser el chivo expiatorio del aumento de otros productos. Cada 10% que aumenta, que ahora aumentó un 9%, cada 10% que aumenta el combustible tiene una incidencia en el índice de precio del consumidor del 0,04. Claro. Es prácticamente, o sea, tiene incidencia, pero es muy pequeña. Y explico por qué. Cuando se transporta harina, se transporta 6 toneladas. Entonces, la incidencia es sobre las 6 toneladas, no es sobre 1 kilo. Claro. Entonces, ese 10% tiene que estar dividido en esas 6 toneladas, y así para cada uno de los productos. No se transporta un producto en particular. Entonces, el combustible acaba de aumentar y viene con un retraso, que ya venía un retraso de un 30%, por esa idea de que cuando el combustible aumenta, aumenta todo, y este 9% en los combustibles que no son premium y el 11,5% en los productos que son premium, vienen a dar como una ayuda a la industria del combustible. Y digo, ¿por qué una ayuda? Porque en realidad este atraso del 30, que se pasó el 45 con la crisis de Rusia con Ucrania, el crudo llegó a los 140, hoy está en 108 el barril de petróleo, de crudo, el crudo Brent. Eso hace que tenga una incidencia directa en el precio final. El precio final del combustible debería aumentar. Se congela internamente, porque internamente tenemos un barril criollo, un barril diferencial, que llega a los $56, desacoplado del mundo. Está bueno cuando nosotros escuchamos eso, pero tenemos dos inconvenientes. Hay un 20% del combustible que consumimos los argentinos que hay que importarlo a precio internacional, y el gas, que el año pasado importamos 24 barcos, ya los que saben están diciendo que va a ser más del doble que vamos a importar. Y nosotros somos el 4.º reservorio del mundo en gas. Importamos gas. Se van dólares cuando importamos. Le damos trabajo a otros países. Otros países que le decimos, mirá, si venís y perforás en Argentina, no te vamos a pagar lo que sale internacionalmente. Te vamos a pagar lo que queremos. ¿Y qué hacen? Se van y perforan en Brasil. Y de Brasil nos venden al precio internacional. Entonces, lo que nosotros deberíamos tener claro qué queremos como política energética. Y digo eso teniendo en cuenta todos los partidos políticos y todos los presidentes que vienen pasando. Porque cuando nosotros tengamos claro porque la política energética de un país es la columna vertebral. Y cuando tengamos claro eso, vamos a poder saber si vamos a pagar el precio del combustible, lo que realmente sale y lo que está trazado son los sueldos, o vamos a pagar un valor ficticio que, si nos comparamos con el mundo, porque uno se tiene que comparar en este mundo globalizado, otros países que también son productores, Venezuela y Bolivia están por debajo nuestro. Y después todos los países del mundo están por encima nuestro en el precio. No con esto estoy diciendo que debería aumentar sí o sí el combustible, simplemente que rompemos la industria. ¿Y qué significa eso? Nadie perfora. No tenemos petróleo, no tenemos gas, no generamos fuentes de trabajo, y los dólares que ingresan por otras exportaciones, dígase agro, cualquier otra exportación que hagamos como argentinos, lo tenemos que entregar cuando compramos energía, porque subsidiamos la energía. Eso que ya la energía, el combustible, tiene un 45% de impuestos. ¿Cuál es la situación real hoy de Vaca Muerta?
Bueno, Vaca Muerta está trabajando bien, pero con lo que hay. No hay nuevas inversiones. El único que invierte en Vaca Muerta es YPF, porque es el Estado Nacional que tiene el 51% de las acciones, pero después hay un mantenimiento de los pozos que no hace que haya nuevas perforaciones y que no lleguemos al autoabastecimiento que tranquilamente podríamos llegar y no estar dependiendo si hay crisis en Ucrania y Rusia y aumenta el petróleo. Estaríamos exportando y nos estarían entrando dólares que tanto nos hacen falta y no generando inflación. Me hiciste acordar, ahora que hablaste de que tiene el 51% YPF, cuando Menem asumió el poder y privatizó YPF, lo nombró interventor a Extensoro, y agarró YPF con 55.000 empleados con una pérdida millonaria por día en dólares. Cuando se fue Extensoro, YPF tenía 5.000 empleados, el 10% nada más, y con ganancias. Te pregunto ahora, ¿tenés conocimiento cuál es la situación administrativa de YPF? ¿Cuánto pierde por año? ¿Cuánta gente de más tiene trabajando? La pregunta es un poco compleja, pero la voy a contestar fácil. YPF pierde cuando congela precio, porque lo congela el Estado, que el Estado tiene injerencia. Si el precio no está congelado y se va actualizando al ritmo de los elementos, biocombustible, petróleo, dólar, impuestos, cuando se va actualizando ese ritmo, YPF no pierde. Los empleados que Extensoro, digamos, normalizó YPF, hoy YPF no le están sobrando empleados de ninguna manera, no tiene ese caudal de mano de obra que hoy le estaría sobrando, no. Al contrario, podría tener más. ¿Y en dónde podría tener más? En Vaca Muerta. Claro. ¿Y para qué? Y para todos los argentinos. ¿Pero qué pasa? El primer semestre del año pasado, YPF dio pérdida. Entonces se empieza a ver que cuando da pérdida hay que actualizar los precios porque YPF también cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Y obviamente cuando cotiza en una bolsa, tiene que tener los índices que sean normales. Los directivos, sabiendo que está dando pérdida, no pueden seguir con el mismo diagrama. Entonces, se vienen las actualizaciones para que no genere pérdida. Una empresa, la empresa estatal que genera pérdida es subsidiada por el gobierno nacional. Y ese subsidio viene de todos los argentinos cuando vamos a comprar otro producto que no sea nafta. Y con los impuestos que pagamos. Exactamente. Algunas malas lenguas dicen de ustedes que cuando aumenta el precio del barril del crudo, se aumentan los precios, normalmente salvo que el gobierno ponga un freno. Pero cuando baja el precio del barril internacionalmente, ustedes no bajan un peso. ¿Por qué se da esa circunstancia? Bueno, normalmente aumenta y no aumenta el precio. Ahora, tenemos un 30% de atraso. Entonces, si hoy bajara el crudo, bajara un 10, un 20%, el precio de hoy de la nafta está en un barril a $60 y hoy está en $110, $108. Entonces, tiene un retraso importantísimo. Si ese barril baja, no se puede pretender que baje el combustible porque está retrasado el precio. Y ese retraso de precio se lo ve en las estaciones de servicio del interior o en los canales mayoristas que sufren el desabastecimiento o precios diferenciales porque no hay producto. Claro, está claro. Hay un nubarrón que lo pienso yo, ¿no? Los estacioneros deben estar viendo que se viene acercando, tal vez despaciosamente, pero se viene acercando permanentemente. Y ese nubarrón se llama auto eléctrico. Es decir, porque algunos he escuchado por ahí que dicen, bueno, no, pondremos enchufe y venderemos los enchufes. Pero hoy un auto eléctrico se carga en cualquier lugar, la electricidad. ¿Cómo ven la situación ustedes ante ese nubarrón, que yo digo nubarrón, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, también soy presidente de la Confederación Nacional, que agrupa las 5.000 estaciones del país, y nosotros tenemos una subcomisión de autos eléctricos dentro de la Confederación. Y trabajamos en el tema. Y hay mucho por desarrollar todavía. Principalmente que la electricidad que hoy consumimos, el 75%, toda la electricidad está en la casa, todas las cámaras, el 75% es de hidrocarburos. Entonces, nosotros tenemos que mudar nuestra matriz energética, la Argentina, hacia electricidad renovable. Luego de eso, que toda la electricidad de las casas, de los comercios, esté mudada a electricidad renovable, y ahí vamos a poder hablar. Por eso también nosotros sacamos un artículo hablando de la ley de electromovilidad, el fomento de la ley de electromovilidad. Claro, la electricidad está subsidiada hoy. Y el combustible tiene un 45% de impuestos, no tiene subsidio. Y hoy la electricidad está hecha de hidrocarburos y no está hecha de energía renovable. Entonces, cuando hayamos mudado todo eso, vamos a poder hablar de auto eléctrico, y nos queda muchísimo tiempo para hacer eso. Y de ejemplo, nos vamos a los países que ya están más adelantados. Europa, España, que hemos hecho conferencias, ahora el Zoom nos permite hacer conferencias sin viajar, y ellos ya tienen las estaciones de servicio que tienen hidrógeno, que es el que más ha avanzado en materia de movilidad sustentable. Segundo viene el combustible, y tercero los autos eléctricos, porque los autos eléctricos estaban muy buenos en España. De hecho hubo protestas de gente de que ha aumentado tanto la electricidad que ya no les conviene tener los autos eléctricos. Claro, está bueno ahora tener electricidad porque hoy nadie está consumiendo electricidad para el vehículo, pero cuando la consumamos va a tener que tener un impuesto, porque el impuesto que le sacamos al combustible va a haber que ponérselo a la electricidad. Y se lo vamos a estar poniendo a todas las casas de la Argentina al impuesto. Entonces hay que hacer una ecuación tan equilibrada que nos permita primero mudar la matriz energética a combustible, a electricidad renovable. Y luego de eso, ver de qué forma vamos a encarar esa parte de impuesto que hoy está pagando el consumidor cuando carga ese 45%, de 100 pesos, 45 son impuestos. Cuando va a cargar combustible, ¿cómo vamos a hacer para ponérselo a la electricidad? Estamos dispuestos a tener una electricidad más cara, y si no, va a tener que tener ciertos lugares. Por eso aparecen las estaciones de servicio en Europa, en donde están puntualmente los cargadores, porque la electricidad para el vehículo tiene un impuesto diferente que la electricidad para la casa. Está bien. Hablaste de un impuesto del 45% a las naftas. La mejor manera en filosofía dicen que en la axiología la mejor manera de valorar es comparando. Yo puedo decir que soy más bajo que vos y nos ponemos juntos. Si está vos en un lado y yo en el otro, no nos vamos a poder comparar. Dentro del campo de comparación, ¿tienen ustedes referencias de la faz impositiva en los países en vías de desarrollo, para no hablar de las grandes potencias, la parte impositiva? ¿Cuánto, por ejemplo, comparados con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la fase impositiva sobre las naftas, tienen conocimiento ustedes cómo estamos parados? Sí, muy buena pregunta, porque justo hubo un congreso latinoamericano, pero se tocó el tema impositivo. En los países europeos la carga impositiva llega al 30%, en los latinoamericanos se acerca más al 40%, o sea, en Europa los impuestos son más bajos para los combustibles, y por eso lo que le cuesta a Europa mudar a autos eléctricos también, ¿no? Porque los impuestos son mucho más bajos en Europa que en el resto de los países latinoamericanos. Está bien. Hemos llegado al final. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Al contrario, gracias por la invitación.